comenzaron a pasar todas estas cosas que yo tanto pedí a Dios y yo decía, ¿por qué hoy qué está pasando? ¿Por qué no puedo disfrutarlo? ¿Por qué no puedo sentirme pleno? Si yo quería entrar a la voz. Y cuando entré a la voz, No lo disfrutaste. estaba destruido. Estaba decidido. Entonces ahí le digo a Nikki, en mi cuaderno, por favor, hay una carta para mi mamá. Obviamente todo esto en toda la desesperación, ¿no? Y cuando le digo eso, Nikki recién entendió qué era lo que yo estaba pasando. Bienvenidos a un nuevo video. Hoy tenemos preparada un video sumamente especial que no sabíamos cómo empezarlo ni si íbamos a estar listos de poder hablar este tema con ustedes. Y como nos estaba costando mucho trabajo estructurar este episodio, pues decidimos escribir algo que quiero leerles. Tú. Uli escribió algo. Escribí algo. El capítulo de hoy se llama El peor momento de nuestras vidas. Empezando por el nombre, pueden entender lo difícil que ha sido poder armar este... Y lo fuerte, ¿no? Porque yo creo que también todos hemos atravesado por el peor momento de nuestras vidas hasta ahora. Entonces, contarlo creo que puede ser algo duro, difícil, y también hemos mostrado muchos aspectos por ahí de nuestra vida en estos videos que estamos grabando, y creo que uno de los aspectos también es los peores momentos y las peores cosas que nos han tocado atravesar y pasar en la vida, y eso también te convierte en una persona más fuerte, te convierte en una persona que, a pesar del dolor y de las circunstancias que por ahí te tocan atravesar en la vida, decidís seguir y salir adelante, y a pesar de cualquier cosa. Entonces, por eso es que Uli escribió esto. Quienes nos siguen desde hace tiempo saben que por aquí compartimos risas, proyectos, viajes y toda la parte bonita de nuestras vidas. Pero hay una realidad, y es que nadie vive en una vida perfecta. Todos pasamos por etapas que muy pocas veces hablamos, y menos frente a una cámara. Hoy quisimos sentarnos a hacer justo eso, abrir un paréntesis y hablar de la vulnerabilidad. No buscamos drama ni compasión, sino desde la honestidad. Y que sepan que detrás del trabajo, proyectos, risas, también hay cicatrices y procesos que nos han moldeado por completo. Ay. De lo que decís, hay algo que sí me parece muy bonito y me parece importante también destacar, que nosotros no queremos victimizarnos con esto que vamos a contar de nosotros. Es todo lo contrario, es decirle que de cualquier situación difícil o cualquier situación fea en la vida se puede salir y también se puede aprender, porque son cosas por ahí quizás un poquito fuertes, y no es buscar victimización, ni que sientan lástima, ni que sientan pena. No, todo lo contrario, es que ojalá puedan encontrar en las historias que le vamos a contar de nosotros identificación y también superación, Claro. más que otra cosa. Que sepan que siempre, en cualquier situación, hay una salida. Queremos compartir ustedes hoy cómo ha sido el proceso, cómo fue nuestro proceso de encontrarnos, de rescatarnos, de entender también, porque muchas veces cuando comienzan a pasar este tipo de cosas uno no sabe qué está pasando, desconoces y lo puedes adjudicar a cualquier cosa menos a la salud emocional, que es lo que vamos a tocar el día de hoy. Entonces, bienvenidos a el peor momento de nuestras vidas. Yo creo que no sé si quieres empezar tú. Entonces te voy a hacer la pregunta, es ¿cuál fue el peor momento de tu vida? Ay. El peor momento de mi vida. Voy a partir diciéndote que para ese momento yo no creía en la importancia de la salud mental. Yo creía que todo era un estar bien. Ay, pues no pienses en eso. Ay, no pasa nada. Ay, pues ponte a hacer algo. Entendía que todo era como muy rápido de sobrellevar. Y yo no escuchaba los llamados que me estaba haciendo ni mi mente ni mi cuerpo, y estaba viviendo una vida que para mí era normal, que era como nos divertíamos los jóvenes.
lo que teníamos que hacer porque estábamos chavos. Mucho exceso, mucho alcohol, mucha fiesta. Porque yo decía, bueno, pero no soy alcohólico, no tengo problema con eso porque cumplo con lo que tengo que cumplir, que es estudiar en ese momento, trabajar. Estoy cumpliendo con mi parte como estudiante, como hijo, y no le hago daño a nadie, decía yo. Entonces yo justificaba todos esos problemas de esa manera y eso es lo que me lleva al peor momento de mi vida. El exceso y el no escuchar a mi mente y a mi cuerpo, que me hicieron muchos llamados de atención, hey, detente, ve con calma, la vida no se vive así de rápido. Y un día yo estudiaba en la universidad y con unos compañeros con unos amigos nos fuimos a Acapulco. Era mucha fiesta, mucho alcohol, mucha diversión. De que la botella, de Sí, que así. sí. Pero una cosa llevó a la otra y después llegan unas sustancias ahí a la mesa. ¿Unas sustancias o una sustancia? ¿Había varias cosas para No, probar o Era una. una sola? Era una. Yo creí que era una sustancia que ya había escuchado mucho, que mucha gente consumía en la fiesta y que te bajaba, te regulaba. Dije, Sí, como que si estás pedo, como que te equilibra. y puedes aguantar más. Y yo decía, sí, para seguir tomando hasta el amanecer. Pero era la primera vez que lo probabas. Claro, era la primera vez que lo probaba. Y cuando yo lo probé, Bueno, que lo ibas a probar. sí, pero Ok. yo estaba decidido, porque yo dije, ay, sí, sí quiero. Yo lo hice, yo decidí, yo elegí. A mí nadie me dijo, ¿quieres? Por eso también qué importante es cuando una persona toma alcohol, porque el alcohol es un gran desinhibidor, entonces te lleva a hacer cosas que por ahí no estás consciente de lo que estás haciendo, ¿no? Claro. Y no sabes el peligro tampoco. No sabes lo que... Nunca piensas en lo malo que pueda pasar, sino todo es bueno, todo es positivo. Y cuando yo lo pruebo, pero me parte toda la nariz, o sea, me arde horrible, me arde horrible, pero no me vas a creer que yo a los 10 minutos ya quería otra vez. ¿Y sabes qué es lo peor? Que lo volví a hacer otra vez. Independientemente de que te había quemado toda la nariz. Sí. Y luego otra vez. O sea, ¿cuántas veces lo hiciste? Yo creo que lo hice como 3 veces, pero en todas las veces la sensación fue horrible. ¿Y sabes qué? Que eran unas piedras. O sea, era algo, pedazos grandes, Y Ya. eso te pasaba por la nariz. que ahora ya sé qué es, ya sé lo que probé. ¿Es esto? A ver, quítate. Sí. Sí. No. Es eso. No. Entonces yo no sabía los efectos negativos que iba a tener conmigo. Y al otro día nos íbamos ya de camino a Tasco porque era cumpleaños de un amigo. Yo me vestí todo de blanco, me acuerdo. Y cuando vamos en O sea, eso camino, ya al otro día. al otro día, obviamente no dormí casi. Dormí como 2 horas, ponle. Y al otro día nos fuimos temprano en camino a Tasco porque era el cumpleaños de este amigo. Llegamos como a las 3 y yo me comenzaba a sentir raro. Como nervioso, como muy alerta. Y una era porque no había dormido nada y la otra era por el efecto que seguía provocando lo que la noche anterior hice. Ujú. Entonces, yo dije, ay, ahorita se me pasa, me voy a tomar una copa. Nada. Voy a pedirle a un amigo que me traiga un vaso de leche, porque seguramente debo estar intoxicado. Nada. Cada vez me iba sintiendo peor. Y yo trataba de fingirla. Hasta un TikTok me puse a grabar con una amiga ahí. Y ahorita lo veo sonriente y todo, pero en ese momento yo no sabía qué hacer. Estaba empezando a entrar en pánico y no sabía. Y no lo comuniqué tampoco. No le dije a nadie porque yo dije, bueno, ahorita se me pasa. Pero para la gente tú te mirabas normal. Tú feliz, sonrisa, todo normal. Solo, Sí. O sea, solo era algo que te estaba pasando a ti por dentro. Sí. Y después digo, me voy a bañar. Y cuando me baño, entre el vapor y todo, me comienza, ahora sé que era un ataque de pánico terrible. Y en ese momento no lo sabía, sino que me comienza a faltar mucho la respiración y las manos se me comienzan a entumir. Entonces ahí ya no me quedó de otra más que decirle a una de mis tías y a mi primo, ¿saben qué? Me siento muy mal. Dije, háblenle a mi mamá que me acompañe porque me siento mal. Y pues ya me veían y yo me comenzaba a desvanecer, ¿sabes? Porque las piernas se me entumían y se me doblaban. Un amigo saca su camioneta, pero yo ya estaba desesperado. ¿Qué amigo? Un amigo de ella. Ok. Saca su camioneta. Pensé que era Emma, por eso te lo pregunto. No, Emma no estaba. Y yo desesperado, rápido, pero rápido, quiten todo rápido. Pero yo ya estaba aquí. Y cuando vamos en la camioneta yo cada vez me sentía peor. Ahí ya viene mi amigo y viene mi primo nada más.
Pero mi primo en ese momento tenía como 12 años, 13 años, yo creo. No. Y ahí empieza lo peor. Ahí empieza lo peor porque yo dije, bueno, yo me la banco, Pero a ver, ¿vos qué pensabas? Yo O decía, sea, ¿pensaste que te sentías mal, que estabas enfermo? ¿O dijiste, es por esto que hice? no, es que yo nunca pensé que en ese momento era por eso. Oh, ok. Yo de verdad dije, yo me voy a morir. Yo me voy a morir aquí. Y claro, cuando ya vi que afecté a alguien más, y en este caso a Emi, que es como mi hermano, y verlo llorar ahí al lado mío, y yo despidiéndome de él, pues ahí dije, ¿qué hice? Aparte de 12 años. ¿Qué hice? ¿Qué le decías? Le dije, Emi, no, no voy a llegar, yo le dije. Me siento muy mal, ya no puedo respirar. Y me tocaba el pecho acá y el corazón así saliéndose. Y las manos así. Pero duras, 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 las piernas también. Llegamos al seguro, yo obviamente mi mamá ya iba en camino para esto. Y ¿Qué pensaba tu mamá? ¿No te dijo qué iba pensando? no, fíjate que no le pregunté qué pensaba, pero esa fue de las peores veces que yo me sentí muy mal porque por cómo los vi que ellos estaban. Porque no solo yo creí que me estaba muriendo, sino ellos también lo veían. Me toman la presión, yo llevaba una presión altísima, O sea, llegaste al hospital. altísima. Llego al hospital, ya está mi mamá esperándome y al ver cómo voy, pues ella se desborda también, ¿no? ¿Qué hizo tu mamá? Rápido, atiéndanlo. Y bueno, ya sabes los... Es que me imagino tu mamá todo lo que pensaba. Le está por dar un infarto, le está por dar una ACV, no sé. Sí, imagínate que me ve y piensa eso y luego cuando me toman la presión y cuando me toman el ritmo cardíaco, yo llevaba el ritmo cardíaco, no te quiero mentir, En las nubes. Sí, en las nubes, 170. Entonces ella dijo, sí está mal, o sea, sí le puede dar un infarto. Me meten en un sublingual, un montón de cosas. Y yo callado porque yo sabía lo que yo había hecho, pero en ese momento no tenía el valor de decirle lo que había hecho. Wow. Pero el doctor vino y le dijo, su hijo hizo... ¿Cómo dijo? ¿Te preguntó? No, él afirmó, porque dijo, mire, no lo podemos dormir con esto, ni con esto, ni con esto. Ya le pusimos sublingual, ya le pusimos morfina, ya le tiene suero y no se relaja. Entonces su hijo pues trae en su cuerpo sustancias nocivas para la salud. Y yo en ese momento volteo y le digo a mi mamá, perdóname, no sé lo que hice en ese momento, pero perdóname. Lograron estabilizarme, salimos del seguro y le dije, si yo me siento bien, lo primero que voy a hacer mañana es ir a dar gracias a Dios por la nueva oportunidad de vida. Porque evidentemente lo que yo tuve de tanta cosa que me metí. Y también en ese momento la ignorancia, ¿no? De ni siquiera, por eso, también por el alcohol, por no ser consciente de que qué es lo que te estabas metiendo. Sí, obvio. Y sobre todo ver el daño que les hice, ¿no? A mis papás en ese momento. No, el daño que te hiciste a ti, no a tus papás. A Sí, ti, sí, obviamente, obvio. eso siento que es un daño colateral. Le hiciste un daño colateral a tu familia, pero el daño más grande te lo hiciste vos. Y hasta ese momento yo no lo sabía porque no sabía lo que esto iba a desencadenar, porque el problema no terminó ahí, el problema empezó ahí. Entonces yo dije, bueno, yo gracias a Dios ya estoy bien, pero yo seguía culpándome de recordar a mi mamá al lado mío, hincada, llorando, ver lo que le provoqué a Emi, ver lo que le provoqué a mi papá. Eso no me podía perdonar. Entonces, claro, todo este episodio desencadenó en mí ya muchos ataques de ansiedad. Yo no podía dormir y yo seguía sin creer que era un problema emocional. Yo pensé que seguía siendo efectos de la sustancia, pero nunca pensé que era porque yo emocionalmente no estaba bien. Creo que tampoco, obviamente sí tuviste Uy, escuchan el trueno. Se asustó Simón. Es que ya está lloviendo y está cayendo un trueno muy fuerte. Pero lo que quiero decir es que ahí viene Simón porque le da miedo. Que no te pudiste perdonar a vos. Y por eso Sí. también desencadenó todo lo que desencadenó, porque cargaste con mucha culpa. Una culpa desmedida por todo lo que hiciste. Y también entender que, o sea, ahora viéndolo a la distancia de lo que contás, es que fuiste muy duro también con vos, porque actuaste de la inconsciencia. Entonces, al actuar de la inconsciencia, no es que fuiste
consciente a hacer daño a tu familia por la situación que pasaron. Fue inconsciente, estaba borracho y creo que es más el aprendizaje que te debería llevar de esto Sí, que lo que te hiciste después. Porque decir que no podías vivir con la culpa de lo que hiciste por todo lo que pasó es un poquito también no perdonarte y castigarte demasiado. sí, creo que sí me pasó mucho eso, fíjate, y creo que eso fue lo que también gran parte desencadenó mis problemas emocionales, porque cada que llegaba un 7 de agosto, que justo es estos días y que tiene ahora 5 años que pasó, pues ¿Fue cada el 5 de agosto? 7 de agosto, 7 de agosto fue. cada que llegaba a esta fecha, yo me ponía mal. Y era claro, porque yo no podía perdonarme lo que yo había hecho y yo no podía hablarlo tampoco. No podía hablarlo porque me comenzaba a entrar mucha ansiedad cada que tocaba el tema de lo que había pasado en Acapulco. Wow, era muy duro con vos. Y me costó mucho volver a ir a Acapulco también. Mucho, mucho, Wow. mucho. Y claro, cuando comienzan a pasar las cosas. Pero no por tampoco porque decís, no, lo que le hice a mi familia. En realidad es por lo que te hiciste a Sí, vos. O sea, sí, también. que casi te mueres por no es una cosa menor. Y entonces es aprender a valorar un poco también la vida, la salud, un montón de cosas. Sí, la verdad que sí. Y cuando comienza a pasar esto, que yo no me perdono durante 3 años, yo comienzan a pasar cosas que siempre pedí a Dios, a la vida y que trabajé mucho para que pasaran. Y cuando estas cosas comenzaron a llegar, yo no podía disfrutarlas porque seguía cargando Como estabas culpa. hecho mierda emocionalmente. Claro, entonces llegó la voz, llegó mi casting, llegó el día que en Mazatlán me dicen que había quedado en la voz, reúno a mi familia, luego comienza el video de juntos los dos allá en TikTok, y comienzan a pasar muchas ¿Qué es el video de cosas. juntos los dos? Contarle a la gente para que sepa. Es el primer video viral que tuve y que me permitió conocer a una familia hermosa que hoy tenemos a través de la pantalla, que me acompaña siempre. Y comenzaron a pasar todas estas cosas que yo tanto pedí a Dios y yo decía, ¿por qué hoy qué está pasando? ¿Por qué no puedo disfrutarlo? ¿Por qué no puedo sentirme pleno? Si yo quería entrar a la voz. Y cuando entré a la voz, No lo disfrutaste. estaba destruido. Yo quería hacer redes. Cuando comienza a pasar, por más que las hacía, seguía faltándome algo. Entonces, bueno, así estuve mucho tiempo, con ataques de pánico todos los días, ataques de ansiedad todos los días. Y es muy difícil encontrar a alguien que te sepa entender en ese momento, porque no todos creen en la importancia de la salud mental hasta que te pasa. Yo fui un claro ejemplo de eso y me tocó resolverlo solo. Me fui a terapia, me fui al gimnasio, hacía yoga, me ponía a leer. Yo decía, yo no quiero sentirme así, no quiero estar así. Y después ya poco a poco he ido entendiendo que fue un problema emocional entre la culpa, entre el miedo, entre mi sexualidad también, que no es... Yo creo que de lo que me contás, no creo que ese momento que pasó lo de te desencadenó muchas cosas. Yo creo que eso era algo que ya estaba dentro y que era como un volcán por dentro y que esa fue la excusa para que todo explotara y no que eso te generó estas cosas, sino que eso ayudó un poco a liberar toda esa presión que estaba dentro y que la vida te dijo, hacete cargo de esto. Ahora lo tenés que trabajar, ahora lo tenés que resolver, ahora tenés que vivir tus emociones como son, sin dejar de tapar, sin dejar de fingir, sin dejar de pretender cosas. Y también la mierda es que se te atraviesa cuando te comienzan a pasar cosas buenas en la Sí. vida. Entonces eso también lleva a que sea más difícil de manejar. La fama, el comenzar a hacerte conocido, el estar en reality tan importante, porque Uli ya tiene una carrera de haber intentado también en la academia y casi entra a la academia y después se te da de entrar a la voz y decís, bueno, Sí, y fíjate que después, años después, yo hoy digo gracias. Gracias a Dios, gracias a la vida, porque tuvo que pasar de esa manera para que yo dejara de preocuparme también por todos y empezar a preocuparme y ocuparme de mí, porque durante todos esos años siempre quise que todos estuvieran bien menos tú. y me olvidé de mí. Entonces, gracias a toda esta situación, pude recordar que también era muy importante lo que yo sentía y que si quería que afuera estuviera bien todo, primero tenía que estar bien yo. Comencé a priorizarme, comencé a escucharme. Hoy, gracias a ese momento y gracias a eso lo que viví, sé las cosas que puedo hacer, sé muchas cosas que no debo hacer
y otras tantas las sigo aprendiendo, pero hoy puedo decir gracias Dios, gracias vida, porque tuvo que ser de esa manera. Wow. Y sí, Qué y fuerte. estos días se cumplen 5 años. 5 o 6 años. ¿Qué estamos? Eso fue en 2020, 6 años. Yo para resumir un poco es qué bueno que te pasó para hacerte cargo de cosas que no te querías hacer cargo, de cosas que no querías resolver porque estaba como en esa zona de decir, no, pues así estoy bien, así estoy bien, así estoy bien. Y también te pasó eso y luego te pasó lo demás. Entonces no fue algo malo, fue algo de lo malo a lo bueno. Y de ahí ya también te aterrizó y te marcó el camino de un montón de cosas, te enseñó a dónde llegar, a dónde ir. Y obviamente, si vos estabas en ese punto cuando hiciste eso y que decías que, porque no importa que me empedo, que me emborracho, que no sé qué, que bla, bla, era porque estabas totalmente perdido. Sí. Estabas perdidísimo. Entonces la vida dijo, esta persona necesito encaminarla. De alguna manera. O Dios te dijo, esto lo necesitas. Necesitas caer a lo más bajo para que también comiences a construir desde cero las cosas como tienen que ser. Sanando tus emociones, sanando tus relaciones, sanando tus problemas, sanando tus conflictos. Yo creo que eso fue lo que te hizo vos, pues ser la persona que eres hoy. Sí, claro. Hoy sí lo agradezco y nada, estas cosas, ¿no? De entender y de saber que todo tiene un propósito y un para qué en la vida, porque en ese momento yo me acuerdo que cuestionaba mucho y decía, ¿por qué? ¿Por qué Dios? ¿Por qué ahora? ¿Por qué ahora? Porque ahora era cuando lo necesitabas. Y después, cuando entendí todo, dije, no, perdóname, porque yo sé que era un para qué. ¿Para qué ahora? Porque evidentemente tenía un propósito, porque algo me estaba faltando, porque algo tenía que aprender, porque así tenía que ser. Y así fue. Y mírate ahora. Así que te quiero dar un abrazo. Gracias por tu compañía también, porque sé que al final de las cosas que más nos conectaron y que más nos acercaron fue estos tipos de pláticas que nos ayudaron a sanar a ambos. Totalmente. Pero yo quiero escuchar Bueno, porque peor también se momento. conecta un poco con la de Uli ahí en ese sentido, porque él me platicaba, yo le estoy hablando hace más de 3 años, casi 4 años, en donde hablé con Uli y le dije que yo estaba pasándola muy mal. Y como para introducir, eso fue unos 6, 7 meses antes de que nos pusiéramos de novios. Entonces yo ay, Dios, qué fuerte, Dios, qué fuerte, qué fuerte. Sabes que te tengo que reconocer esto mucho y decirte que estoy muy orgulloso de ti porque muchas veces hablamos de este momento, de cuándo tú ibas a estar listo y hoy veo la persona que te ha convertido y sé que es algo que quieres hacer y que es necesario. Hay días que yo le decía que yo no sé si estoy tan preparado para hablarlo, pero le dije, ¿sabes qué? Sí, ya tengo que hacerlo. Tengo que hacerlo porque no tengo nada, no tengo nada que ocultar, no tengo nada por qué mentir ni nada. Entonces yo creo que voy a comenzar para contar mi historia quitándome el reloj. Y les quiero mostrar mi brazo. Y es la primera vez que lo voy a hacer en las redes. Aquí tengo una cicatriz que me llega desde este extremo hasta el otro extremo de mi brazo. ¿Cuántas puntadas son ahí? Creo que fueron casi 40 puntadas. Y fue porque yo intenté quitarme la vida. Pero para ponerlos también como en contexto de por qué, fue porque yo venía teniendo unas relaciones muy complicadas con mi familia. Entonces yo fui a Argentina para tratar de sentirme acompañado porque yo ya vivía acá en la Ciudad de México. Entonces dije, me voy unos días a mi país. Estoy con mi familia, me recargo de pilas y ya regreso y sigo con mi vida. Pero lo que pasó fue que cuando fui a Argentina lo único que encontré fue conflicto, me peleó con mi papá, la pasé súper mal. Entonces me voy a Colombia y dije, bueno, me voy unos días a Colombia y ahí me tomo mi tiempo para pensar. También esto venía como a la par de... Estaba comenzando mi carrera, yo estaba haciendo música, me estaba comenzando a ir bien en redes, tenía mis primeras videos que le iba bien y cosas así. Y comenzaron a pasar cosas muy lindas, comenzar a hacer stream
y me comenzó a ir muy bien en TikTok. Muy agradecido con todas las personas que siempre me apoyaron en redes sociales. ¿Te fuiste a Colombia? Me fui a Colombia y volví a Argentina. Y me fui a Colombia y la pasé muy bien porque me fui de viaje solo. Y cuando llego a Ciudad de México, me seguía sintiendo mal. Y no habían problemas económicos, no había ya podía vivir solo en un departamento, tenía mis cosas, me estaba yendo cada vez mejor en redes, pero yo por dentro me sentía vacío. Entonces comenzaron a darme muchos ataques de pánico durante 4 meses. Casi nadie lo sabe. Son muy pocas personas las que lo saben. Y una de esas personas era Uli porque me había contado que le pasaba exactamente lo mismo. Solo lo sabía Nikki. Nikki es mi mejor amiga y bueno, también se lo había contado a Uli. Entonces a veces me grababa teniendo esos ataques de pánico porque no sabía qué me pasaba y me daba una sensación tan horrible que era como querer salir del balcón. Y yo le decía a Nikki que... Entonces una vez le dije a ella que yo tenía ganas de matarme. Que tenía ganas um, y que necesitaba ayuda. Entonces a varias personas les comencé a decir que yo tenía ganas de... Otras amistades. Y lo único como que yo escuchaba era que, no, ¿cómo vas a hacer eso? No sé qué. Y no encontraba como por ahí como que la gente realmente creyera lo que Claro. les estaba diciendo. Siento que me decían como, no, esto es una... se te va a pasar. Pero las ganas cada vez eran más fuertes. Y entonces hice una carta como 2 meses antes de que yo haga lo que hice. ¿La carta la hiciste en un momento que estabas en juicio Sí. o habías tomado o No. no? Sí, estaba en juicio y yo ya comencé a escribirla para despedirme de mi mamá. Había dejado un dinero para mis papás por si me tenían que llevar a Argentina, para sepultarme obviamente, y también había puesto como mi mamá en mi seguro de vida por si me moría. Y entonces cerré ese cuaderno y lo dejé ahí. Entonces también qué importante es rodearse de las personas correctas porque porque me comencé a juntar con personas personas con las que no me tenía que relacionar. No, y no me refiero como a ni nada de eso. Me refiero como a gente Personas que no creían que verdaderamente estabas atravesando un problema. no, porque esas personas ni siquiera sabían. Tampoco era como que yo sentía... Confianza. No, cero. Simplemente... y el día que pasa eso es que viene mucha gente a mi casa a hacer precopa y todo. Y no sé por qué una persona dice, ay, no sé, esa gente que llama la atención y se quiere suicidar le hace así. Y esa noche me lo dijo esa persona. Y a mí eso se me quedó grabado. Y entonces salimos de antro y una persona me llevaba al baño y me daba también una sustancia que usa todo el mundo, una común. Pero a mí eso no era lo que yo hacía, la verdad. Sí he hecho otras cosas que eran quizás no tan Fuertes. no tan fuertes como eso. Entonces, yo estaba lo que le sigue de mal y me seguían ofreciendo eso y yo seguía aceptando. Porque también quería ya el coraje para hacerlo. Ah, o sea, tú ya pensabas, o sea, por más que estabas de fiesta, no estabas, ay, súper feliz, ¿no? Tú No, seguías, yo es que eso ya era algo que no salía de mi mente. Era algo que Oh. no salía de mi cabeza, era algo que no... se fortalecía cada Sí, vez más. que solamente yo estaba esperando el momento. Estaba esperando el momento de ver cómo lo hacía porque la verdad yo no lo quería hacer de un balcón. Porque me daba mucha desesperación ver cómo quedaría después de hacerlo. Y también yo había tomado una vez varias pastillas como para ver cómo me sentía, pero no sentí nada. Y entonces dije, es que si cuando ya me voy a tener que tomar. Dije, y no me vaya a descomponer y se van a dar cuenta, me van a internar. Entonces si yo lo hago, lo tengo que hacer y tengo que terminarlo. Entonces llego a mi departamento con una persona y discuto con esa persona. Y obviamente yo pasadísimo, mal. Y ahí es cuando yo reacciono y digo, ¿qué es lo que estoy pensando en hacer? Y digo, no me puedo quedar acá, no me puedo quedar acá, no me puedo pasar esto.
Y como que comenzó una batalla entre mi cabeza de lo que quería que lo haga y lo que no quería que lo haga. Y obviamente esa persona que estaba ahí no sabía que yo realmente pensaba eso. Entonces en ese momento se lo exteriorizo. Ujú. Eran como las 6 de la mañana, 7 de la mañana, no sé. Entonces, y yo a esa persona la había tratado mal ya. Yo ya la había tratado mal. Y le dije que después de que yo reacciono, digo que yo estoy pasado de todo esto, dije, no, por favor no te vayas. Estoy mal, por favor, no te vayas, no te vayas, no te vayas. Esa persona me dice, no culpa a esa persona en lo absoluto, para nada me vale. O sea, no me interesa. Solo estoy dando detalles de cosas que yo viví, ¿ok? Y que todo es responsabilidad mía. Y entonces esa persona me dice, me vale. Entonces dije, tienes razón. Y me meto al baño y agarré, y yo ya sabía cómo hacerlo. O sea, yo ya había averiguado cómo tenía que hacerlo. Y este chico también me lo dejó muy claro en la mente. Pero, si se fijan, cuando ustedes tratan de buscar algo que tiene que ver con lo primero que te sale son canales de ayuda. Entonces yo intenté buscar muchos canales de ayuda, pero no sentía nada. Como que hablas con una persona que te ayuda. Entonces yo llego al baño y entonces cuando me abro se me ve todo el músculo y después dije no, porque yo ya pensé, dije ya lo logré. Y después dije no le di. Entonces me vuelvo a tratar de abrir y ya no lo logré porque ya se había quedado sin flujo. Y entonces a todo esto, que ya había un cagadero en ese departamento, esa persona se va y Nicky sale del cuarto y vio que ya estaba todo el piso manchado. Y entonces yo voy a la cocina a buscar un... Porque tú querías Porque yo terminar. quería terminar y ya me comenzaba a sentir mal porque yo perdí muchísimos. Entonces ya me comenzaba a sentir muy mal, mareado. Y cuando sale mi otro roomie en ese momento, y entre los dos me agarran el brazo, llega la gente de seguridad. Entonces le digo, me comienzo a sentir mal, entonces ya me comenzaron a sujetar. Y yo me quería escarbar, no sé, cortar los dedos y te juro que me acuerdo de lo, porque ya estaba decidido. Entonces ahí le digo a Nicky, en mi cuaderno, por favor, hay una carta para mi mamá. Obviamente todo esto en toda la desesperación, ¿no? Y cuando le digo eso, Nicky recién entendió qué era lo que yo estaba pasando. Porque yo no es como que dije, ay, me hice una cosita para llamar la atención. No, yo de verdad ya era algo que venía pensando, era algo que lo tenía en mi cabeza. Entonces llega una ambulancia, me llevan a un hospital, me ponen suero, porque había perdido mucho, entonces yo ya estaba con la presión muy... ¿Te acuerdas tú cómo llegaste? ¿Llegaste consciente al Mm, hospital o ya estabas fíjate que inconsciente? no me acuerdo, no me puedo acordar lo de la ambulancia. Tengo una pregunta. Cuando Nikki te encuentra con el brazo, ¿tú hablaste o ella salió porque salió nada más? No, es que esta persona se va y Escuchó. Nicky escuchó que había mucho ruido Ok. y cuando esa persona se fue y ya se metió Nicky al departamento y ya vio que estaba todo lleno de sangre. Digo, porque al final de todo y de la situación de que no creían la magnitud del problema que tú estabas teniendo, pues también fueron unos ángeles en tu vida que se dieron cuenta y que pudieron actuar Sí, si yo hubiese estado rápido. solo yo me hubiese muerto. Sí, definitivamente. Sí, me hubiese muerto porque es una herida. O sea, ¿no? De verdad estaba muy decidido a hacerlo y también estaba muy convencido que porque la vida me costaba tanto. También creo que en ese mood de víctima, de decirme a mí mismo como que la vida fue muy dura conmigo y también entender que después de que pasa todo esto, no, la vida no fue muy dura conmigo. De hecho, la vida fue muy generosa conmigo y entonces cuando llego, y ahora voy a eso, pero cuando llego al hospital, el, el que me comenzó a coser, él se descuida porque estaba buscando hilo y cuando se da la vuelta le agarré el visto. Y yo que seguía dispuesto a terminarlo. Entonces me agarré el brazo y me dijo, voy a llamar ya a la policía para que te internen. Y cuando me dijo eso dije, no sé, me cayó un balde de agua fría, pero muy, muy, muy feo, muy feo. Me dijo,
decime ya qué hago. Y cuando me termina de coser y estaba mi otro amigo ahí esperándome, me llevan a la casa. Y yo ya todo, pues mal. Y ahí es cuando mis amigos quitan todos los de la casa, tienen que sacar todo de la casa y necesitaba estar acompañado. Y obviamente le tuvieron que decir la llaman a mi mamá. Nicky llama a mi mamá y le dice que yo me había tratado de quitar la vida. Y mi mamá y mi papá, mi mamá y mi papá. Porque a todo esto yo estaba peleado con mi papá, ¿no? Pidieron dinero prestado y mi mamá se vino. Mi mamá se vino desde Argentina y ahí entendí también lo negativo que estaba haciendo en mi vida, porque yo estaba siendo la persona negativa y porque elegí transformar todo el dolor en más dolor. Claro. Y no traté de sanar nada. Entonces llega mi mamá y se quedó conmigo 15 días. Y literal, el día que intentó suicidarme y al otro día entendí que fue lo mejor que me pudo haber pasado no morirme. Fue lo mejor porque comencé a valorar un montón la vida. Comencé a alejarme de las personas que no me interesaba tener cerca. A no estar con personas... a no relacionarme con personas por el solo hecho de sentirme solo. Porque eso era lo que me sentía solo. Y ya no dejar entrar a esas personas en mi vida por el simple hecho de que no quiero sentirme solo. Y no sé si ustedes ven que yo estoy todo tatuado y que tranquilamente me podría haber tatuado el brazo para taparme la cicatriz que tengo. Y decidí no hacerlo porque cuando tengo un problema o cuando las cosas se ponen difíciles o cuando ya no sé, a veces entra alguna que otra desesperación, yo me miro el brazo y es un gran recordatorio que hay cosas peores en la vida y que Has podido. se puede. Y en eso también, y ahí fue también mi familia que me dio todo su apoyo y también entendí que hay problemas en la vida, que cosas malas pueden pasar, pero que cuando estás con la gente correcta todo tiene solución. Y cuando tú piensas correctamente de ti mismo, y cuando tú te das tu propia validación, tu propia seguridad, eh, y te das cuenta del valor que tenés, que fue que lo descubrí después de que me pasa esto. Y desde ahí mi vida cambió totalmente. O sea, fue un giro de 360 grados. Me comencé a ir bien en redes, comencé a crecer como artista, comenzamos... Sí, y ahí porque no paraste, ¿verdad? O sea, pasa esto y tú dices a los 2 días, 3 días ya estabas con el chip cambiado de... pasaron 2 días y al otro día yo estaba haciendo lives. Yo ya estaba haciendo ¿Y tú stream. crees que también influyó mucho ver a tu mamá aquí? Sí. Que es Sí, mi mamá... el esfuerzo, el que verdaderamente te puedas recordar que... ¿Por qué me sentía solo si el esfuerzo que hizo tu mamá en venir, tus papás en venir, Nicky en ese momento, tu otro amigo? Sí, todos se disculparon también por haberme dicho, Mau, yo no pensé que... No te mirabas así. No te mirabas así, tú te mirabas muy feliz en una persona, en tus en vivos, todo el tiempo gritando de felicidad, feliz. Pero claro, detrás de esa sonrisa se esconden muchas cosas. Y de hecho ahora yo miro fotos mías de ese momento y me doy cuenta que estaba sumamente triste, tenía una mirada tan perdida, una mirada tan triste. Y ahora no, y ahora yo me miro en las fotos y me veo una mirada de felicidad, una mirada de tranquilidad, mucha paz. Y eso fue por eso digo que no es victimizarse, es también, si alguien está atravesando por algo así, pidan ayuda. Y si alguien no los ayuda, pidan ayuda a otras personas. Busquen, hay muchas maneras de salir de esto y no esperen a que les pase algo así para que ustedes cambien su manera de pensar. Sí, yo creo que esto y de lo que hablas es de la importancia de rodearte de gente de calidad. ¿Cuántos amigos no tenías en ese momento para salir de fiesta, para divertirte, para jajaja, jejeje? Pero que no había la confianza de sentarte y decirles tú, me siento así, me siento mal, porque sabías que quizá no le iban a dar la importancia necesaria ni el valor necesario y porque estabas sin gente de verdad que... Fíjate que yo no lo entendía así. O sea, sí, eso tiene que ver, obviamente. Pero lo que pasa es que nadie que no esté bien consigo mismo deja entrar a quien sea. O sea, cuando una persona está mal consigo mismo, se siente cualquier cosa está bien. Cualquier migaja está bien. Cualquier persona, gente por el simple hecho de estar y de no sentirte solo, aceptas.
aceptas y dejas entrar a tu vida. Yo ahora que entiendo eso, entendí que no era culpa de las personas. Era totalmente mi responsabilidad de quién yo dejaba entrar, de con qué gente me relacionaba, que hoy en día no permito. Si hay una persona que tiene conmigo una energía negativa, que tiene, que tiene mucho conflicto y que te genera conflictos contigo o que te quieren generar conflicto conmigo mismo, yo me puedo sentar en la misma mesa, pero no voy a dejar que tu energía entre en mí. No voy a dejar que tú vulneres mi persona. Y, Entonces, y eso lo aprendí después de esto. y ahora que aprendiste después de esta situación que te pasó y que también agradeces y entendiste, ¿qué le podrías decir a tu Mau de ese momento que estaba en esa situación? ¿Qué le puedo decir? Que era un chingón. Que era un chingón y que hizo un montón de cosas por su vida, que hizo un montón de cosas por salir adelante, que no tenía la capacidad de mirar todo lo bien que estaba haciendo, Porque todo era negativo. porque obviamente no estaba soltando todo lo que tenía que ver con su pasado, no estaba soltando todo lo que le había tocado vivir. Claro. Tuve una infancia muy complicada y a la vez muy feliz, y muy contradictorio, pero claro, ese niño sufrió mucho. Mi yo infante era una persona que le tocó pasar muchas cosas horribles, que eso se lo vamos a contar en otro video, Sí. pero también, claro, cuando llega a ese punto de todos los años que acarríe todas estas cosas que no sanaba porque no tenía las herramientas, salieron de esa manera. Como te pasó a ti, a mí me pasó de esta manera, con la diferencia que yo obviamente sentía tanta presión y me sentía tan cansado por haber hecho tantas cosas, no pude por ahí quizás canalizarlo bien. De hecho, lo canalicé mal y obviamente que tu entorno tiene que ver con quién te juntas, qué haces, pero lo que más tiene que ver, eso, todas esas cosas de con quién te relacionas o lo que sea, pasan a ser temas secundarios. Lo que importa es cómo tú te tratas, cómo tú te hablas, cómo tú te percibes y no de cómo la gente te dice que tú te percibes. Porque llega un momento en el que lo comienzas a creer, te comienzas a creer que la gente... Imagínate nosotros si no tuviéramos que creer toda la cantidad de mierda que nos dice la gente en Facebook. ¿Qué hago ahora? Entonces me corto otro brazo. Entonces hoy en día no es así. Hoy en día ya es diferente, hoy en día no, hoy yo no permito muchas cosas y no dejo que se me acerquen muchas, ni situaciones, ni personas, ni nada que venga a quitar mi tranquilidad. Y cuando soy yo el que se está quitando solo la tranquilidad, me tengo que yo a mí mismo decir, hey, ¿qué te estás haciendo? ¿Por qué te estás permitiendo sentirte así? ¿Por qué te estás permitiendo ponerte así? Entonces, para mí el aprendizaje es, si están pasando por eso, por favor, pidan ayuda, porque se puede, porque hay cosas que uno bloquea, que uno borra de su autopercepción. Cómo uno se autopercibe es literalmente lo que tu cerebro cree. Claro. ¿Entendés? Si yo me percibo que soy un horrible, que soy feo, que no tengo talento, un montón de cosas, pues mi cerebro lo va a creer, no me va a sentir capaz para nada. Entonces, y quizás yo no veía que la vida me estaba premiando por tanto esfuerzo y yo veía que la vida me estaba castigando. ¿Entendés? Yo veía todo lo contrario. Y hoy en día no, independientemente de que nosotros podemos llegar a tener problemas personales entre nosotros o lo que sea, también es como tener esa capacidad de decir, no, o sea, sí estamos haciendo por buen camino y no voy a permitir que nadie nos venga a decir que no estamos haciendo las cosas bien, ¿por qué graban un podcast y tienen pocas vistas? ¿Por qué subes videos bailando sin playeras y estás horrible? Porque quiero, Ujú. porque eso me hace sentir feliz a mí, voy a hacer lo que me haga sentir feliz y ya. Sí, justo creo que de todas estas situaciones y de las veces que uno ha tocado fondo es, de verdad, se te olvida algo. Tu primer tatuaje que te hiciste, Exactamente. que dice renacer. Se te olvida que después de que renaces, uno tiene que buscar esta estabilidad emocional de que no te van a destruir. Y tú también estar consciente y tratarte con amor, hablarte con amor, para que tampoco tú te destruyas. Hay una canción que a mí me gusta mucho que dice, que nadie te diga que no, pero más importante es ni siquiera este tonto que a veces le falta valor. Porque a veces no es tanto la gente, a veces es tú, eres tú quien más actúa con miedo, con desconfianza. No, pero ¿y si no puedo? No, no voy a poder. Y la gente dice, no, sí puedes. Pero si tú no lo crees, no va a pasar. Entonces se nos olvida que estas situaciones en las que hemos tocado fondo son precisamente para eso, para darnos fortaleza, para decir, si ya pude con esto, obvio que voy a volver a poder.
y me voy a levantar las veces que sean necesarias, pero ya hay que actuar. Pero ya no es de la misma manera. Claro. Ya es diferente. O sea, ya también uno dice, no, porque ya aprendí muchas cosas. Sabiendo por qué camino ir, qué piedras no volver a tropezar. Y la vida solita se encarga de ponerte en el lugar que te mereces. La vida sola se encarga de mientras tú te mantengas enfocado, ojo, emocionalmente también, y como persona, tú tienes que tener la capacidad de decir, hey, yo estoy mal en esto no está bien, yo necesito cambiar. Porque esas son las cosas que después te van destruyendo. Sí, porque la autopercepción buena de uno no quiere decir que somos buenos en todo. Claro. La autopercepción buena de uno no quiere decir que todo el mundo está mal y tú estás bien. No, es también aprender a reconocer. Yo sé reconocer en qué cosas me he equivocado con quien sea. O sea, desde que me he dado cuenta que hay cosas que evidentemente hago mal, o hablando contigo, tú y yo sabemos cuáles son mis carencias, cuáles son mis defectos, cómo abordarlas, cómo decir, ok, yo necesito trabajar más en esto, necesito trabajar más en mi paciencia, necesito dejar de ser tan explosivo, o sea, son muchas las cosas que uno tiene que ocuparse, porque eso es un trabajo diario, por eso después pasa que uno te está pasando el mejor momento de tu vida, pero no tener las herramientas para poder vivir bien esa vida. Entonces ahora uno dice, primero me voy a preparar para yo estar bien, para que cuando pase algo que la vida me tiene preparado, voy a tener las herramientas para saber sobrellevar todas estas situaciones. Sí, precisamente. Con todo esto también déjame darte un abrazo. Estoy muy orgulloso de ti y sobre todo muy orgulloso de la persona que te has convertido, de la persona que eres todos los días, porque la grandeza de una persona, a veces creemos y que la fortaleza es decir, yo puedo con todo. No tengo que decir nada, me tengo que comer yo las situaciones que estoy viviendo. No, la grandeza y la verdadera fortaleza es saber pedir ayuda, saber decir no puedo, saber pedir perdón, saber reconocer los errores. Y hoy te puedo decir que tú eres una de esas personas. No, me falta, pero sé que estamos por el buen camino. Sé que nos faltan muchas cosas todavía por trabajar, pero estamos en el buen camino. Y con esto también cerramos este video. Ya saben, suscríbanse, denle like y comenten, por favor. Y también si alguien ha pasado por situaciones así, déjenos en los comentarios, porque nos gustaría mucho leerlos para ver de qué manera nos podemos echar la mano y nos podemos ayudar. Les amamos. Gracias por su tiempo. Gracias por ver este video que era muy especial para nosotros e importante. Les amamos. Y recuerden que ustedes siempre pueden también. Bye.